Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván G. Reviews y el día de hoy les traigo la quinta parte del resumen de Apocalipsis de Stephen King. Esta vez conoceremos un poco de la vida en la zona libre de Boulder y la vida en Las Vegas, donde Flag impone su ley eterna. Sin más que decir, comencemos. Trashcan Man caminó hasta que finalmente encontró la ciudad prometida. El hombre de negro había estado en sus sueños y le había prometido un lugar importante en sus filas. Le había visto por primera vez un mes antes y le había mostrado una América envuelta en llamas. A partir de esto, Trashcan caminó día y noche sin parar con tal de ver la ciudad y al hombre oscuro. Todas las noches soñó con el hombre oscuro, pero cuando llegó a Nebraska, soñó con una anciana. En el sueño, él era una comadreja y la mujer le señalaba inquisitivamente. Así pasaron los días, hasta que una tarde, un Ford Dude Coupe del 32 se detuvo a un costado del camino. El estilo de su conductor era digno del auto. Este le invitó a subir. Trash lo hizo, y el sujeto se presentó como The Kid o El Chico, originario de Luisiana. Trash le dijo su nombre y le explicó el porqué. El chico lo encontraba muy loco y afirmó que él también estaba loco. El chico le explica que viajaba a Las Vegas, hacia el hombre de los sueños. Trash concuerda con esto, pero el chico agrega algo más. Le dice que si bien el hombre de los sueños parece alguien duro, él lo es más, y espera acercarse lo suficiente para ganarse su confianza y derrocarlo, cosa que Trash desaprueba. Aparte de esto, el chico trae consigo un cargamento de cervezas calientes que no deja de beber, cosa que le pone en un estado muy impredecible y peligroso. Cuando le ofrecen cerveza a Trash, éste la derrama y el chico lo amenaza, prometiéndole dispararle en la cabeza si no se la toma de un solo trago. Trash pasó la prueba y por la noche el chico abusó de él sexualmente. Esa noche, Trash soñó con el hombre oscuro y éste le prometió que le mostraría lo que le pasa a los que tratan de levantarse contra él. A la mañana siguiente siguieron por carretera hasta que encontraron un bloqueo de vehículos. El chico estaba loco y quería continuar en su auto. Por ello obligó a Trashcan a que moviera los autos él solo, si no le dispararía. A mediodía, una manada de lobos se hizo presente. Todos seguían al chico y éste instintivamente disparó hacia ellos, matando a 3, sin embargo eran muchos más. Finalmente el chico se encerró en su auto aterrado y Trashcan supo que o moriría de hambre o se volvería lo suficientemente loco para salir y que los lobos se lo coman. Trash continuó su camino y al finales de julio ya estaba cruzando el oeste de Utah. A principios de agosto, Trash llegó a Las Vegas, vio muchas cosas, pero no se detuvo hasta que llegó al MGM Grand Hotel. Al llegar, lo primero que vio fue la fuente artificial y se metió en ella para refrescarse. Cuando salió de ella, se recostó y se quedó dormido por el cansancio. Él no lo supo en ese momento, pero frente a él aparecieron Ken Demont, Lloyd Henriette y Hector Drogan. Flag no se encontraba en ese momento, pero esperaba a Trashcan con ansias. Esto, según sus palabras, debido a que era muy especial. Trashcan fue llevado a su propia habitación. Ahí Lloyd le explicó que Flag regresaría pronto. Lloyd se presenta como la mascota de Flag y Trash se sorprende de lo bien que le trata a comparación de todos los tratos que recibió en toda su vida. A Trash le llamó la atención un collar que llevaba Lloyd, en el que alcanzaba a ver un ojo rojo. Lloyd le explica que solo los que estaban a cargo llevaban uno de esos. También le dijo que Flag hacía magia y se sentía mal por los que estaban en el otro bando. Lloyd lo llevó al comedor y ahí le presentó a Ken Demont, Hector Drogan, Whitney Horgan y Ace Hyde. Todos le dieron la mano. Trash sintió algo extraño. Todos eran cálidos y había mucho compañerismo entre ellos. Trash no lo sabía con certeza, pero era feliz finalmente. Mientras tanto, en la carretera que daba hacia la zona libre de Boulder, Lucy Swan estuvo buscando a Larry Underwood, y ésta le preguntó al juez Richard Farris, un nuevo miembro del cual los integrantes del grupo poco sabían,
si sabía algo de Larry. Ferris le dijo a Lucy que Larry es alguien que se había encontrado a sí mismo muy tarde, y Lucy solo le dijo que Larry solo estaba enamorado. De regreso con Trashcan, este estaba trabajando enrollando cables de cobre en un eje de autos. Era un grupo numeroso y cada quien hacía un trabajo sin quejarse. Estaban en la presa de Boulder. Trash encontraba la actividad relajante, hasta que les hablaron para regresar a la ciudad. Esto porque algo malo había ocurrido. Al principio nadie sabía qué es lo que pasaba, pero el encargado les informa que tiene que ver con Flack. Cuando llegaron, 400 personas estaban reunidas en torno a la fuente afuera del Gran Hotel. Lloyd buscó a Trash, el cual no sabía lo que ocurría. Según Lloyd, Héctor Drogan sería crucificado por el delito de consumir drogas. Trash no se creía que vería morir a alguien con el que desayunó apenas horas antes, y para consolarlo, Lloyd le dio un collar como el de él, con el ojo rojo, y le dijo que Flack le pidió que se lo diera personalmente. Trash entonces ayudó a someter a Héctor mientras clavaban al sujeto a la cruz, y le miró cuando pegaron un cartel sobre su cabeza informando los delitos por los que moriría. Cerca de la zona libre de Boulder, Larry tocaba la guitarra, cuando Lucy Swan se acercó con él. Ella pensaba que llegarían a la zona libre al día siguiente. Habían estado en contacto con la zona libre gracias a que Nadine se le ocurrió usar un radio, y si bien había aportado mucho al grupo, Lucy le hizo saber a Larry que le estaba preocupando. Nadine no había dormido nada en días, y las canas de su cabello se habían expandido como cáncer por toda su melena. Nadine decía que no soñaba, pero Lucy la había visto gemir y arañarse en sus sueños. Mentía por alguna razón, y ella quería saber por qué. Larry le dijo que todos tienen pesadillas tratando de justificarla, pero Lucy sabía que la estaba justificando porque estaba enamorado de Nadine. Días antes, Larry intentó hacerle el amor a Nadine, y ésta no lo dejó, y le dijo que si volvía a intentarlo se iría con Joe. Larry quedaba desconcertado, pues Nadine lo deseaba, pero aún así siempre le rechazaba. Lucy le hizo saber que la tenía a ella para acostarse toda la noche, pero Larry estaba enamorado de Nadine. Al final, Lucy lo convenció de tener sexo, pero no se sintió bien, pues ella sabía que Larry no la amaba. Al mismo tiempo, Nadine despertó, con la sensación de que alguien la deseaba. Cuando tenía 6 años, sus padres y su hermano murieron en un viaje. Desde entonces se quedó sola. Nunca sintió que perteneciera a algo o alguien. A los 16, en su noche de baile, la trataron de cortejar, pero ella escapó y fue entonces que se dio cuenta de que se tendría que guardar para su oscuro prometido. En esa época fue que le comenzaron a salir las canas. No conocía a su prometido, pero sabía que era un americano y que también era huérfano. En la universidad le decían solterona e incluso pensaban que era lesbiana, pero la verdad es que se estaba guardando para él. No le vio hasta que empezaron los sueños, y sólo así lo conoció y lo comprendió, pero al mismo tiempo le daba miedo. También se debatía, pues sentía cosas por Larry, pero no podía darle lo que él quería, pues debía mantenerse pura para el otro. Todos los demás soñaban con la anciana, pero ella nunca había soñado con la mujer, solo con el hombre oscuro, y gracias a esto sabía que se llamaba Randall Flagg. También por los sueños sabía que crucificaban personas en su reino, y además sabía de sobra que la zona libre eran los buenos y la última resistencia contra Flagg. Este era la muerte, y aún así se sentía atraída por él. Cerca de la medianoche, Lloyd llevó a Trashcan con Flagg, el cual lo quería conocer en persona. Lloyd le dijo a Trash que nadie lo veía ir o venir, pero que aún así uno se daba cuenta cuando se ha ido o cuando ha vuelto. En el último piso del hotel, Trash salió del elevador al encuentro del hombre oscuro. Apenas le vio, Trash dijo: «Mi vida por ti», y Flagg lo atrajo ante él, con la promesa de que le tenía una tarea muy importante en el desierto. Iba a haber un gran incendio, y Flagg le contó todos los detalles de su plan para el gran incendio. A la mañana siguiente, en la cima de la zona libre de Boulder, Glenn hablaba con Stu Ritman. Según Glenn,
Lo que seguía era armar una sociedad. Esperaba que para noviembre fueran 8000 habitantes en el nuevo hogar. También hablaron sobre el hombre de negro. Glenn creía que los técnicos y oficinistas terminarían de su lado. Pensaba con temor que aquellos pronto reconectarían la electricidad y desempolvarían el armamento pesado. Stu le propone prepararse, pues no quería que una mañana amanecieran con un ejército armado a sus puertas. Glenn quería que recrearan el gobierno, pero antes debían empezar con un comité o consejo de 7. A la madre Abigail le darían el poder del veto sobre la junta, y aunque lo acepte o no, ella debía ser la cabecilla de todos, pues por ella estaban ahí. La madre Abigail pensaba que estaba mejor en su casita de Kansas, pero el mundo se había movido, y ahora ella estaba en la zona libre. Pensaba que pronto la gente dejaría de correr como pollos sin cabeza y comenzarían a trabajar. Pronto tendrían electricidad y pronto formarían un gobierno. Ella quería que Nick estuviera en el consejo, también Redman y Glenn, incluso Harold, aunque a veces sentía que aquel ocultaba algo. Al otro lado de las montañas, Abigail sabía que Flag ya había avanzado bastante. No conocía sus planes, pero era de suponer que quería destruirlos a todos, a la única oposición de su reino. Mientras pensaba en esto, Ralph Brennett apareció y le informó que habían llegado más personas y que querían verla. Abigail preguntó por Nick y Ralph le dijo que estaba en la presa con un electricista resolviendo el problema de la corriente para el pueblo. Nick estaba al tanto de la junta que querían hacer para formar el comité, y Abigail recalcó que ella solo quería ver una América formada de nuevo, libre y justa. Al poco llegaron los nuevos integrantes de la zona libre, con Larry Underwood a la cabeza. Lucy fue la siguiente y de inmediato le preguntó su edad a la anciana. 108 años fue la respuesta entre risas. Abigail vio al chico y pensó que era bueno, pero también vio a la mujer de pelo cano y supo que el hombre oscuro estaba en ella. Nadine también sintió algo, sintió terror, pues sabía que la anciana podía ver a través de su máscara. Nadine entonces se calmó y pensó que esa anciana era todo lo que tenían. Con desprecio se presentó ante ella. La anciana le hizo saber que sabía quién era y le miró con desprecio. Nadine la trató de forma grosera a pesar de que Joe sí se llevó bien con Abigail. Después de ella no hubo incidente hasta que le tocó conocer al juez Richard Farris, el cual también tenía algo raro como Nadine, pero pronto olvidó esto. Mientras tanto, Nick escribía sus notas. Sabía que pronto ocuparían la electricidad por los fríos de invierno. Aunado a esto, la mayoría de los pobladores de Boulder parecían niños asustados y muchos no eran de gran ayuda. También tenía el asunto del consejo. Realmente él no quería ser parte del mismo, pero los demás le insistían. Su único problema era que no le gustaba Harold en el consejo, ya que presentía que había algo malo con él y su sonrisa. Finalmente, lo único que pidió Nick fue que Harold no fuera propuesto para ser parte del mismo. En la casa de Franny, ésta estaba meditando en su porche. Pensaba en que pronto su embarazo se notaría indudablemente, y en algo que le dijo Stu. ¿Qué tal si el bebé se enferma apenas nazca? Ella no lo creía. En eso llega Larry Underwood, el cual supuso que ella era la Franny de los mensajes. Él estaba buscando a Harold. Le contó de las iniciales talladas que encontró y sobre que cada que dudaban en su viaje pensaba en qué haría Harold. Lo admiraba demasiado. Franny no sabía qué pensar, no sabía si reír o decirle la verdad. Larry seguía elogiando a Harold y esto le incomodó, pues sentía que quizá fue demasiado cruel con el chico. Larry le pidió que se calmara, pues nadie le puede culpar por no quererlo como ella quiere a Redman. Al final, Franny solo le dijo que temía, pero no especificó si a Harold o a otra cosa. También le indicó a Larry dónde vivía Harold. Harold los quería muertos a todos. Desde que había llegado a Boulder, había bajado de peso y los granos habían desaparecido. En su diario, las páginas estaban repletas de odio hacia cada uno de sus compañeros. En un punto pensó que podría cambiar, dejar atrás el odio, pero después recapacitó, pues hacerlo sería como asesinarse a sí mismo. Harold
y había decidido viajar al oeste, pero antes de esto se cobraría lo que Stu Redman le hizo, por robarle a Franny. Sabía que estaría en el consejo y por ello conocería los secretos, y cuando en un mes o dos viajara a Las Vegas, le contaría todo al dueño del lugar. A la mañana siguiente, el mismo día que pegaron los carteles para el consejo, Larry y Leo, antes Joe, iban caminando hacia la casa de Harold. Ahí se presentó y le agradeció por todos los mensajes que le dejó por el camino. Larry entró a la casa de Harold, pero Leo se negó a entrar, cosa que no le dieron importancia. Harold fue por el vino, y en lo que se ausentó, Larry encontró una roca móvil en la chimenea. Al moverla, vio un libro escondido, pero no lo tomó, pues Harold ya regresaba a la sala. Larry le preguntó al muchacho el por qué no estaba en el comité, y Harold, con su enorme sonrisa, solo le respondió que quizá por su edad. Después de una breve charla, Larry salió de la casa y se fue con Leo. Mientras se alejaban, notó que la casa de Harold era la única con las persianas bajadas en todo Boulder. Leo le dijo que las persianas estaban bajadas porque ocultaba cosas y seguramente le rezaba al hombre oscuro en secreto. El niño le dijo a Larry que Harold no era como ellos y que quizá tenía gusanos dentro de la cabeza que le hacían sonreír. En casa de Stu Redman, Franny estaba con él. Estaban pensando si Larry sería un buen elemento para el comité. Había pocas opciones. También estaba Lucy Swan. Harold había sido vetado por órdenes de Nick, pero nadie se lo dijo, obviamente. Stu aún se sentía mal por haberle mentido al chico y decirle que no se intrometería en su relación con Franny, y Franny sentía cierto temor hacia Harold, pues éste había cambiado, como si algo le hubiera cambiado la vida, algo que vio o leyó. Esto la hizo reaccionar y Franny recordó su diario y todo lo que había escrito el chico. Franny sabía que no había forma de saber si habían leído su diario, pero aún así releyó las páginas del mismo y se dio cuenta de las cosas horribles que había escrito el chico. En ese momento se arrepintió de todo, pero fue tarde, pues en una de las páginas había una huella de chocolate que Harold solía consumir. Se preguntó si Harold estaría planeando una venganza, pero supuso que no, pues ella estaba convencida de que Harold no había cambiado tanto. En casa de Larry y Lucy, Stu lo invitó a la reunión del consejo, pero solo a él, pues pensaba que había ojos y oídos del hombre oscuro entre ellos. Ya nadie soñaba con él, pero Stu estaba seguro de que el hombre oscuro aún pensaba en ellos y debía trabajar rápido para poder preparar la oposición. En la junta del comité decidieron que debían priorizar la limpieza de cadáveres en el pueblo, así como que todo lo concerniente al hombre oscuro debían comentarlo con la madre Abigail. Nick explicó que según Abigail, todos son parte de una partida de ajedrez y que ella es el agente de Dios, mientras que Flack es el agente del diablo. Debían enfrentar al mal y por ello Nick propuso que mandaran a 3 exploradores encubiertos a Las Vegas. Al principio, no todos están de acuerdo, pues saben que las posibilidades de regresar son bajas, pero también saben que deben hacerlo. Se propone al juez Richard Farris, Dinah Jurgens por ser la más fuerte y Tom Cullum por petición especial de Nick Andros. Este justifica que pueden hipnotizarlo y hacer que se apegue a una historia sin dudar. Además, en ese estado hipnótico, cuando regrese, podrá darles toda la información con lujo de detalle. La hipnosis ya era algo que había probado con su amigo y había sido un éxito. Al final, todos votaron que sí al plan de Nick. Por la noche, Franny no le comentó nada a Stu sobre la huella de chocolate. En cambio, esperaría a ver el movimiento de Harold. Al mismo tiempo, Abigail oraba en su cama. Ella se siente mal, pues comienza a preocuparse, pues todos los que llegan a la zona libre le miran con asombro y teme que este asombro esté al borde de la adoración y que si no tiene cuidado, la pecaminosidad de eso la hará volver la cabeza. Abigail se frustra porque Dios ya no le habla y siente que está orando en un teléfono muerto. Ella tiene una epifanía de que la zona libre no está sirviendo al propósito que Dios tenía al unir a los miembros, y de alguna manera su propia arrogancia es la culpable.
mientras Ora tiene una alucinación con Flag en forma de lobo, la cual trata de intimidarla. Si bien la llena de miedo, al final su fe y oración hacen que el ente desaparezca. Abigail entonces tiene una revelación y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, vistiéndose, deja atrás su casa y una nota. Entonces ella se adentra en el desierto para ayunar, orar y reparar su relación con Dios para que pueda comenzar a recibir sus instrucciones nuevamente. Al día siguiente, la noticia de la desaparición de la madre Abigail se esparció rápidamente. Básicamente todo se detuvo en la zona libre. Todos estaban preocupados por la mujer. Redman quería ir a buscarla, pero Nick le quiso hacer ver que era decisión de ella, y Glenn agregó que era una especie de misión de Dios. Harold entonces propuso salir a buscarla sin interrumpir su misión, es decir, solo procurar que no le pase nada en el bosque. Todos apoyan su idea y salen en su búsqueda. Franny se enteró de todo un poco más tarde y Stu le había dejado una nota diciéndole que salía con Harold y los demás. Fue aquí que Franny se le ocurrió entrar a escondidas a la casa de Harold para encontrar algo que lo incriminara. Ella hizo esto y entró por el sótano. Buscó muy por arriba, pero no encontró nada realmente malo, y solo fue interrumpida cuando Nadine Cross tocó la puerta buscando a Harold, pero al poco se fue. Franny regresó a casa con las manos vacías. El plan de Harold era alejarse con Redman y Glenn y matarlos con su pistola. Después se largaría al oeste con el Hombre Oscuro, pero por problemas de organización Harold terminó al otro extremo del pueblo, en una zona donde no encontraría a Abigail. Ya al anochecer se juntó con Redman, y este, buscando hacer las paces, lo invitó a cenar. Harold queda estupefacto y declina la invitación, pero por dentro, la frustración y el odio le hacen escribir muchas páginas nuevas en su diario. Antes de irse a dormir, Harold nota que la puerta de su sótano se quedó abierta, cosa que no debía hacer, pues siempre la cerraba. Al bajar descubrió la huella de un zapato deportivo, y de inmediato intuyó que era de Franny. Al día siguiente, Glenn llegó sorprendido con Stu Redman, pues afuera estaba Koyak el perro, el cual, haciendo un breve paréntesis, Glenn había tenido que dejar atrás cuando decidieron viajar al oeste, razonando que no tendría problemas para encontrar comida en Woodsville después de la plaga. Cuando Glenn Bateman vio al perro en su entrada, 3 meses después, este se sintió culpable por su decisión. El perro fue lo suficientemente leal como para seguirlo por la mitad del país. Koyak había rastreado a Glenn hasta Erminford Home, Nebraska, y fue atacado por lobos bajo la influencia de Randall Flagg. Koyak logró luchar contra todos ellos, matando a 2 de los 4, pero casi muriendo en el proceso. Después de esto, siguió su camino hasta llegar al porche de Glenn, guiado por sueños que tenía de cuando en cuando. Esa misma tarde, tuvieron la reunión con todos los pobladores de la zona libre. Stu Redman inició pidiendo que todos votaran por aceptar la Constitución y la Declaración de Derechos como la ley por la cual gobernarse. Todos aceptaron, incluso Stu pidió que cantaran el himno nacional. Esto puso eufóricos a todos los presentes. Stu estaba nervioso por el siguiente movimiento. Debía presentar al Consejo Especial a los 7 elegidos por ellos mismos. Harold entonces tomó la palabra poco antes de esto, y Stu pensó que armaría un alboroto, pero no lo hizo, sino que propuso a los 7, Stu Redman, Franny, Glenn Bateman, Nick Andros, Ralph Bennett, Susan Stern y Larry Underwood. Todos vitorearon la elección. Stu y el consejo lo supieron de inmediato. Harold lo había planeado. La gente les había elegido, pero se acordarían de que Harold fue el que los propuso. Stu no dejaba de preguntarse si ese era el primer paso para una trampa, o si realmente Harold cambió. Si era así, lo sabrían pronto. Y hasta aquí dejaremos el video. Si quieren que continúe con Apocalipsis, háganmelo saber en los comentarios. Dejen su like y suscríbanse si no están suscritos, eso me ayudaría mucho. Los invito a los miembros del canal. Esto es un apoyo que invierto en la agilidad del tiempo entre videos y su calidad. Yo soy Iván G Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.